Hola, don Mauricio, ¿cuál es su opinión sobre Gabriel Boric? Pues no sé. Y fíjate, es exactamente la misma opinión que tengo sobre Gustavo Petro. No sé. Pero ha pasado algo muy interesante y que me resulta revelador. Cuando Boric fue electo en Chile, muchas personas en Twitter me exigieron que me posicionara yo en contra del malvado rojo que iba, por supuesto, a imponer un gulag en Atacama e iba a expropiar todas las empresas chilenas. Porque era Maduro, López Obrador, Ortega, Fidel Castro y Satanás personificado. Yo dije, yo creo que habría que esperar a ver qué hace, ¿no? Sus declaraciones son razonables, ha criticado a Maduro. No es cierto, él es un siervo de Maduro. Es que aquí él dice que Maduro es un antidemócrata y un dictador. Vamos a ver qué hace, ¿no? Vamos a esperar a ver cuál es el accionar de Gabriel Boric como presidente. Boric o Boric. No sé cómo debería pronunciarse. Da igual. Ustedes oiganlo como debe decirse, no como lo digo yo. Vamos a esperar a ver qué hace y entonces opino. Ah, no, tú tienes que posicionarte, no me da la gana. Bueno, la gente me empezó a insultar, la gente me empezó a bloquear, la gente me empezó a decir que por supuesto yo era un siervo del comunismo, del Foro de Sao Paulo, de Raúl Castro, de Díaz Canel, de Ortega y de toda esa gente a la que he criticado tanto durante tantísimos años. Bueno, y ahora ha pasado lo mismo con Gustavo Petro. Se da la elección y me preguntan en Twitter, ¿qué opinas? Pues hay que esperar, pero es que Petro va a hacer lo que está haciendo Ortega en Colombia, perdón, en Nicaragua. Pues no lo sé, espero que no. Mi tweet era, yo le deseo lo mejor a Colombia y deseo que Petro haga lo más posible por los más desprotegidos sin generar las polarizaciones que llevan a tensionar a una sociedad, sino al contrario, buscando una reconciliación que en Colombia es urgente. Por los años de guerra, por los problemas de los gobernantes que han tenido, etcétera, etcétera, una reconciliación le viene muy bien a Colombia. Ah, no, tú tienes que condenarlo, pero no te das cuenta que este es Fidel Castro con gafitas. No, no me doy cuenta, no veo ningún indicio al respecto. Es que él está con Maduro. No, mira, aquí dice que en Venezuela no hay una democracia, lo dijo Gustavo Petro. No, te está engañando, yo sé cuál es la verdad. Y decía, bueno, pero esta gente lo único que quiere es el fracaso de Chile y el fracaso de Colombia para demostrar que ellos tenían razón. Yo no puedo apostar al fracaso de Chile, ni al fracaso de Colombia, ni al fracaso de nadie. Porque me interesan los chilenos y los colombianos. Creo que es el interés lógico que tenemos cualquiera de nosotros, los pobladores, los habitantes, los ciudadanos de los distintos países. Entonces, mi opinión me la guardo hasta saber cómo está accionando. Bukele me lo vendieron como un socialdemócrata. Yo dije, bueno, vamos a esperar qué hace. Pues parece que está bastante chiflado. Castillo, otro tanto. Parece que tiene ciertos momentos que dices, tú, a ver, ¿a dónde crees que vas? Si Boric y Petro hacen eso, los criticaré como he criticado a otros. Y si lo hacen bien, los aplaudiré como he aplaudido a otros. No por razones ideológicas, sino por el bien o el mal que le hagan a su población y especialmente a los más desprotegidos y a los que han llevado la peor parte durante los últimos 100 años. Especialmente desde la Guerra Fría, pues son países golpeados sobre todo por la Guerra Fría. Son países donde la Unión Soviética y los Estados Unidos pelearon su guerra, pero nunca pusieron los muertos. Los muertos siempre los pusieron los latinoamericanos y los africanos y los asiáticos. ¿Sí? Entonces, ese es lo que yo puedo opinar sobre Boric y sobre Petro. Opino que deseo que funcionen grandiosamente como presidentes, que sean tan buenos presidentes como Tabaré Vázquez, por decir algo en Uruguay. Con eso me conformo. Y si así es, los voy a aplaudir. Y si se convierten en Castro o en Ortega o en Maduro, pues haré lo contrario. Se llama coherencia política. Y la coherencia política no es aferrarse a una ideología, es aferrarse a la realidad y modificar tus ideas de acuerdo a como la realidad te lo exija. Cosa que parece que no tiene mucho éxito, por cierto, en este mundo.